Hola, soy Pedro Díaz Romo y he preparado este video como apoyo para resolver matrices por el método de Gauss-Jordan para la materia de álgebra lineal. Bueno, voy a explicar el método a través de un ejemplo, una vez que los alumnos ya han leído el contenido temático de la unidad 2. Tenemos un sistema o un juego de ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La primera ecuación es 1 de x1 más 4 de x2 más 2 de x3 igual a 5. En la segunda tenemos 2 de x1, no hay constante coeficiente que multiplique a x2, por lo tanto sería 0 de x2 más 7 de x3 igual a 3. Y la tercera ecuación es 1 de x1 más 6 de x2 más 3 de x3 igual a 9. El primer paso, o lo primero que tenemos que hacer, es convertir el sistema de ecuaciones a una matriz. Entonces, vamos a tener, lo primero que hacemos es pasar las ecuaciones a la matriz. Ahora ponemos en las columnas las coeficientes que multiplican a cada una de las variables. En la primera columna voy a poner los coeficientes que multiplican a las x1. Entonces sería 1 de x1 para la primera ecuación, 2 de x2 y 1 de x1, perdón, 2 de x1 y 1 de x1 para la columna de las x1. En la columna de las x2, la primera ecuación es 4 de x2, en la segunda ecuación es 0 de x2, la tercera 6 de x2. Los coeficientes que multiplican a la x3 son, para la ecuación 1, 2 de x3, en la ecuación 2, 7 de x3, y en la ecuación 3, 3 de x3. Hasta aquí teníamos nuestra matriz cuadrada de 3 por 3. Para poder darle solución a través del método de Gauss-Jordan de eliminación, tenemos que tener nuestra matriz aumentada, y la vamos a aumentar poniendo los coeficientes independientes o los valores de la solución de las ecuaciones anteriores, que en este caso son 5, 3 y 9. Bien, una vez que tenemos ya nuestra matriz, a esta le vamos a llamar la iteración 0, es decir, esta es nuestra tabla inicial. Y lo que vamos a buscar al resolver el sistema de ecuaciones es encontrar un valor de la x1, la x2 y la x3 que satisfaga a las tres ecuaciones. Es decir, que cuando sustituyamos el valor de x1, de x2 y de x3 en cualquiera de las tres ecuaciones, o en las tres ecuaciones, se mantengan las igualdades. Es decir, por ejemplo, en la ecuación 1 sería el valor de x1 más 4 veces el valor de x2 más 2 veces el valor de x3. Eso nos tiene que dar igual a 5, y así para las otras dos ecuaciones. Muy bien, comenzamos con el método de eliminación de Gauss-Jordan. El primer paso consiste, ahora vamos a estar en nuestra iteración número 1. El primer paso de la iteración consiste, estamos en la iteración 1, en convertir este elemento, el elemento inicial o el superior de la esquina izquierda de la matriz, en 1. En este caso ya lo tenemos en 1. Como ya lo tenemos en 1, vamos a pasar toda la fila igual. Entonces la operación que tenemos que hacer aquí es la siguiente. Vamos a utilizar esta notación. Para el renglón, le vamos a poner el renglón con el subíndice que indica el número de renglón y un apóstrofe para indicar que estamos hablando del mismo renglón o del renglón de la tabla anterior. Es decir, aquí en la primera fila de la primera iteración, el valor del renglón 1 va a ser igual al renglón 1 de la tabla anterior. Eso significa aquí el apóstrofe que estamos poniendo, o el prima, ¿no? Es decir, que R1 es igual a R1', lo que significa que el renglón 1 de la tabla actual es igual al renglón 1 de la tabla anterior. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos aquí un 1. Entonces lo que vamos a buscar ahora es tener en esta primera columna, que es nuestra columna pivote, y nuestra fila pivote, vamos a buscar tener aquí donde se cruza la columna pivote
con la fila pivote. Este es el pivote de la tabla y este tiene que ser 1 y los demás tienen que ser 0, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en esta primera iteración. Repito, como ya tenemos aquí el valor de 1, entonces lo vamos a copiar igual. Para automatizar el trabajo y no tener que estar haciendo las operaciones, voy a jalar poniendo igual. Eso me indica que esta celda va a ser igual a la celda de la tabla anterior, que tiene la fila 1, el elemento 1, 1, ¿no? Entonces ya la tengo y repito, para no tener que estarlo haciendo en cada una de las columnas de la fila, ya la copio y entonces tengo que nuestra nueva fila R1 es igual a la fila R1, perdón, al renglón N1 de la tabla anterior. Aquí tenemos que 1, 4, 2 y 5. Y ya conseguimos aquí tener el 1. Ahora tenemos que hacer este elemento, el 2 de la tabla anterior, el elemento 2, 2, lo tenemos que hacer 0, haciendo operaciones con las filas de la matriz. Para eso, lo que tengo que hacer es multiplicar con el pivote, con nuestra fila pivote que ahora tenemos, lo tengo que multiplicar por un número, de tal forma que cuando yo le sume esta fila nueva multiplicada por ese número y se lo sume a la fila 2 de la tabla anterior, este valor se haga 0. Entonces la operación que tengo que hacer es la siguiente. La nueva fila R2, es decir, la R2 o el renglón 2 de la tabla actual, va a ser igual a menos 2 por la fila R1 de la tabla actual, es decir, nuestra fila pivote con la que estamos trabajando, más la fila R2 de la tabla anterior. Okay. Entonces voy a ejecutar la operación también aquí en Excel para no tener que hacerlo a mano. Entonces, igual a la nueva fila pivote estamos trabajando con la R1 de la tabla actual, que es nuestra fila pivote. Perdón. Primero multiplico menos 2 por la fila pivote de la tabla actual. Estamos trabajando con la misma columna. Y luego a esto le voy a sumar la fila R2 de la tabla anterior, que en este caso era el 2. Y aquí ya se me convierte en 0. Con lo cual estoy cumpliendo con el propósito, ¿no?, de que nuestro pivote, que es el lugar en la matriz en donde se junta la fila pivote con la columna pivote, sea 1 y que los demás elementos de esa columna sean 0. Ya conseguí el primer 0. Muy bien, como ya tengo la operación aquí marcada, pues si la copio, si repito la operación, al momento de copiarla me da lo mismo, ¿no? Sería menos 2 por la fila pivote de la tabla actual, que en este caso es el 4, más la fila R2 de la tabla anterior. Aquí tengo la misma operación, entonces la puedo arrastrar y ya tengo la operación completa. Le voy a quitar el sombreado para que no exista confusión. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para convertir este 1 en 0. La operación tendría que ser ahora nuestra nueva fila R3, la R3, el renglón 3 de la tabla actual va a ser igual a menos 1 por el renglón pivote, que es el R1 de nuestra tabla actual, más la fila o el renglón 3 de la tabla anterior. Por eso le ponemos aquí el prima, ¿no?, la R3 prima. Entonces va a ser igual, ponemos la operación igual a menos 1, o lo podemos dejar nada más con menos, le voy a poner menos 1 por nuestra fila pivote, que es lo con la que estamos trabajando, más la R3 de la tabla actual. Fíjense que estamos trabajando sobre la misma columna, ¿no?, es decir, la columna de la X1, y ya tenemos el 0, y este lo podemos recorrer. Entonces voy a quitar nuevamente el sombreado, y aquí tengo mi primera iteración, en donde ya logré tener un 1 en el elemento pivote, que es donde se cruza la fila pivote con la columna pivote, y los demás ceros en los demás elementos de la columna pivote. Esa es la iteración 1. Vamos con la iteración 2.
Bien, en la iteración 2, ahora lo que tendría que hacer es convertir este 8 en 1 y los demás en ceros. Entonces voy a poner aquí el sombreado de qué es lo que estoy buscando. Bien, ahora lo que yo buscaría sería convertir el elemento pivote, que es donde se cruzan, la fila pivote con la columna pivote, convertirlo en 1 y convertir en 0 los otros dos. Entonces la operación que tengo que hacer para convertir este menos 8 en 1 es dividirlo sobre menos 8. Por lo tanto, me queda marcada de la siguiente forma la operación. La fila R2 de la tabla actual va a ser igual a la fila R2 de la tabla anterior sobre menos 8. Y ejecuto la operación. Ok, atención en esto. Voy a ejecutar la operación en la primera columna, en la columna de la X1. Y después, cuando la recorra, se va a ejecutar para todas las demás operaciones. Entonces va a ser igual a la fila R2 de la tabla anterior, que en este caso es este 0, sobre menos 8. Y puedo poner el menos 8 aquí, o podría poner la fila que tiene el menos 8. Pero si quiero poner la fila que tiene el menos 8, la tengo que fijar. Y le voy a poner F4 o pesos la columna, pesos la fila. De esta manera, toda la fila se va a dividir sobre el valor de la celda E20, sin que la celda E20 se mueva. Bien, lo voy a hacer así. Entonces ya me queda el 0. Cuando recorro a la siguiente columna ya tengo el 1, que es lo que estaba buscando. Y podemos ver que estoy dividiendo la fila R2 en la columna de la X2 sobre el valor que tiene el menos 8. Entonces menos 8 sobre menos 8 me queda 1. Okay, ya está. Y después la recorro. Bien, a lo mejor a ustedes les da, cuando lo hagan, el valor decimal de 3 octavos. Si quieren que les dé el valor en decimales, perdón, en fracciones, tienen que seleccionar toda la hoja y después ir a ver los datos. El inicio, perdón. Y aquí seleccionar fracción, más números. Y van a seleccionar que les presente los datos como fracción y ya ponen la precisión que ustedes deseen. Yo le voy a poner hasta 21 25avos o 2 dígitos para que me presente fracciones hasta 25avos, ¿no? Porque si le pongo cuartos solamente aproximaría a fracciones con cuartos. Pues para ser más precisos lo voy a dejar con 25avos. Bien, entonces tenemos que la fila ahora es 0, 1, menos 3 octavos y 7 octavos. Ahora lo que tengo que hacer es convertir este 4 en la nueva iteración o en la nueva tabla en ceros, ya que esta es nuestra nueva fila pivote y ya convertí el elemento donde se cruza la fila pivote con la columna pivote en unos y los demás tienen que ser ceros. Bien, la fórmula que voy a utilizar para hacer eso es la siguiente. Mi nueva fila R1 va a ser igual a menos 4 por la fila R2, ¿okay?, que es nuestra fila pivote, por la fila R2 de la tabla actual, más la fila R1 de la tabla anterior. Bien, aquí le voy a dar formato para que nos quede igual. Entonces aquí está la operación. El renglón en R1 de la tabla actual es igual a menos 4 por la fila pivote, que en este caso es la R2, para que cuando yo multiplique menos 4 por 1 aquí, se haga menos 4 y se lo sume al renglón 1 de la tabla anterior, este se haga 0. Entonces lo ejecutamos aquí igual a menos 4, y repito, puedo poner menos 4 o voy a poner el valor negativo del 4 y lo voy a fijar para que toda la fila se multiplique por ese menos 4.
Puede ser de cualquiera de las dos maneras. Si lo fijan, asegúrense que tenga el signo de pesos antes del número de la columna y también el signo de pesos antes del número de la fila. En este caso, peso C, pesos 19, significa que esa celda no se va a cambiar cuando la recorramos. Siempre va a estar multiplicando por el 4 y yo le estoy poniendo menos para que sea menos 4. Entonces sería menos 4 y lo voy a multiplicar por la R2 de la tabla actual en la misma columna con la que estoy trabajando, que es la columna de las X1, y luego se la voy a sumar al renglón R1 de la tabla anterior en la misma columna, que es la columna de las X1. Ahí está la fórmula, la pongo y la recorro. Entonces ya conseguí el 0, que es lo que estábamos buscando. Voy a volver a poner el sombreado para no perderlo, ¿no? Bien, ahora en la siguiente renglón, en el renglón 3, la operación que tengo que realizar sería el nuevo renglón 3 o el renglón 3 de la tabla actual va a ser igual a menos 2 para que cuando multiplique nuestra fila pivote por menos 2 en el pivote me quedaría menos 2 por 1 menos 2 y se lo sumo al renglón 3 de la tabla anterior más 2 me quedaría 0. Lo vamos a hacer. Entonces es igual a menos 2 o otra vez pongo menos la celda que tiene el 2 y la voy a fijar. Esto cobra sentido cuando tenemos muchos decimales, de esta manera no perdemos precisión. Si yo pusiera si tuviera un tercio y pongo punto 33, cuando divida sobre punto 33, 3333 no me va a dar exactamente 1. Entonces de esa manera nos evitamos ese tipo de imprecisiones y nos van a dar números más exactos o exactos. Entonces sería menos 2 por la fila R2 de la tabla actual en la misma columna con la que estoy trabajando, más la fila R3 de la tabla anterior en la misma columna con la que estoy trabajando. Entonces ya me queda el 0, ese no se mueve porque ya lo habíamos hecho 0 y obtenemos el 0 que estábamos buscando. Entonces ya conseguimos en la segunda iteración tener en nuestro pivote el 1 y en el pivote de la tabla, que tenemos aquí el 1, y en la columna pivote tenemos el 1 en el pivote y los demás son ceros. De esta forma ya conseguimos la solución de la iteración 2. Vamos a pasar a la iteración 3. En la iteración 3, lo que estamos buscando ahora es convertir en la columna, de las X3, vamos a buscar tener el pivote en la tercera fila y la tercera columna. Bien, vemos, ya tenemos aquí el 1, acá el otro 1, y ahora nos falta hacer este 1, que es aquí donde lo marcamos en nuestra nueva iteración, en la iteración 3. Ok, para realizar para convertir este valor de un entero con 3/4 que tenemos aquí, lo tenemos que convertir a 1, lo tenemos que dividir también sobre un entero con 3/4. Se divide sobre el mismo número para convertirlo en 1, ¿no? Porque todo número dividido sobre sí mismo nos da 1. Entonces vamos a ver la operación, que es la nueva fila R3, es igual a la R3 anterior sobre un entero con 3/4. Lo hacemos desde la primera columna, que es igual a la R3 anterior, y lo vamos a dividir sobre la misma fila. El mismo elemento de la matriz, y lo voy a fijar para que todas se dividan sobre ese valor y no se muevan. Fíjense, aquí voy a poner la operación, estoy dividiendo el 0 sobre 1 con 3/4. Cuando la recorro, entonces ahora divido este otro 0 sobre 1 con 3/4. Se va recorriendo la columna del numerador, pero la que fijé, que es la del denominador, esa no se cambia, esa siempre va a ser un entero con 3/4. Justamente por eso la fijo con pesos columna, pesos fila. Entonces aquí vemos como la estamos dividiendo sobre sí misma, y acá la estamos dividiendo, ahora el 2 enteros 1/4 sobre un entero con 3/4. Y ya conseguimos lo que buscábamos, que era tener aquí un 1. Vamos a hacer ceros, 3 enteros con 1/2 y menos 3/8. Bien, para hacer 3 enteros con 1/2 ceros, tendría que multiplicar la nueva fila pivote, que es esta, por menos 3 enteros con 1/2, para que cuando lo multiplique aquí por 1, se haga menos 3 enteros con 1/2, y si se lo sumo a la fila anterior,
a la fila R1 de la tabla anterior se va a hacer 0. Hacemos la operación que aquí tengo ya marcada. Entonces nuestra nueva fila R1 es igual a menos 3 enteros con un medio por la R3 de la tabla anterior, que es nuestra fila pivote, más la R1, perdón, repito, la R1, o sea, el renglón 1 de nuestra tabla actual es igual a menos 3 enteros con un medio por la R3 de la tabla actual, que es nuestra fila pivote, más la R1 de la tabla anterior. Ejecutamos la operación, va a ser igual a menos la celda, le voy a poner la celda que tiene 3 enteros con un medio y la voy a fijar para que se multiplique toda por esa, ya con el signo de menos, para cambiarle el signo, y luego lo multiplico por la fila de la tabla actual, el renglón R3 de la tabla actual, más nuestro renglón R1 de la tabla anterior. Al momento de recorrer esta celda, o esta fórmula, aquí ya conseguí el 0. Bien, vamos a convertir ahora este menos 3 octavos en 0, y la operación sería similar. Nuestra nueva R2, o nuestro renglón 2 de la tabla actual, es igual a 3 octavos, porque en este caso lo tenemos negativo, entonces cuando multiplique 3 octavos por 1, se hace positivo, y se lo sumo al menos 3 octavos, se va a hacer 0. Y luego, vamos a hacer la operación, sería igual a 3 octavos, o voy a poner el menos para convertirlo en positivo, y lo fijo, aquí nos quedaría ya menos 3 octavos por menos 1 por menos 3 octavos, me queda 3 octavos positivo, y ahí lo tengo. Lo multiplico ahora por el renglón R3 de nuestra tabla actual, o nuestro renglón pivote, y se lo sumo a nuestro renglón R2 de la tabla anterior. Okay. Aquí me faltó ponerle R2 de la tabla anterior. ¿Listo? Ahora lo recorro, y ya convertimos este menos 3 octavos en 0. Y entonces, si ustedes se fijan, tenemos aquí ya la matriz identidad del lado de un lado del igual, y tenemos la matriz ampliada con los valores de los resultados. ¿Cómo interpretamos esta solución? Bueno, esto significa que x1 es igual a menos 3, que x2 es igual a un entero con 15 catorceavos, y que x3 es igual a un entero con 2 séptimos. Okay. Si ustedes revisan sus apuntes, la matriz que está resuelta en los apuntes tiene un error, porque aquí tiene 1. Acá debería de tener un entero, son 14 catorceavos más 5 catorceavos, son 19 catorceavos, y acá tenemos un entero que son 7 séptimos, más 2 séptimos serían 9 séptimos. Esta es la solución. ¿Cómo comprobamos que es la solución? Pues para comprobarlo tendríamos que sustituir los valores en la matriz, y nos tendrían que dar los resultados. Vamos a hacerlo para que vean que esta es la solución correcta. Entonces vamos a la matriz original que yo había planeado de este lado, planteado aquí. Ok, la voy a copiar toda, donde tengo los resultados. Ok. Entonces voy a recorrer estos. Para comprobar, y aquí voy a poner la solución obtenida, ¿no? Que tiene que ser igual a la solución que nos da la matriz. Entonces sería igual, voy a multiplicar el coeficiente de x1 de la primera ecuación por lo que vale x1, que es menos 3, y lo voy a fijar para que cuando la recorra no tenga que estar haciéndolo cada vez, ¿no?
luego más el coeficiente de la x2, que en este caso es 4 para la primera ecuación, por lo que vale x2 y también la voy a fijar, más el coeficiente de x3, por lo que vale x3 fija. Y esto me tiene que dar igual a 5, entonces vemos que 5 es igual a 5, con lo cual estoy comprobando que los valores que encontré de x1, x2 y de x3 son los correctos. Si recorro la fórmula, entonces aquí ya compruebo que se cumplen las tres ecuaciones para los tres valores de x. Por ejemplo, en la ecuación 3 estoy multiplicando 1 por x1 más 6 por x2 más 3 por x3 y eso me da 9. Entonces, de esta forma compruebo que los valores que encontré de x1 y x2 satisfacen las tres ecuaciones y son los valores correctos. Muy bien, espero que este video sea de ayuda para resolver sus actividades de la unidad 2 y sobre todo para que puedan resolver de una manera práctica sistemas de ecuaciones cuadrados con matriz ampliada, es decir, con valores de solución de n por n. O sea, si ustedes lo aprenden a hacer con este método en Excel, no importa que la matriz sea de 3 por 3 o de 15 por 15, porque el procedimiento es sencillo y se minimiza la posibilidad de cometer errores al estar haciendo sumas y restas, multiplicaciones de quebrados. Bien, es todo en esta ocasión. Quedamos en contacto, ya saben cómo se pueden poner en contacto con un servidor. Hasta luego.